Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de Origen. Hoy vamos a estar tocando un tema que nos gusta mucho, que nos apasiona mucho, que nosotros mismos le hemos decidido titular La mente de Cristo. Y lo que queremos proponerles en este live es estudiar un poquito acerca del sistema de pensamiento que tenía Jesús, ¿no? Y cómo la Biblia describe en muchos lugares cómo podemos encontrar ese sistema de pensamiento que Jesús tenía. Entonces es un tema realmente interesante que procuramos tratarlo con mucha cautela, ¿no? Con mucha humildad. Obviamente no vamos a decir que esto es toda la verdad acerca de los pensamientos de Cristo, su mente es eterna, ¿cierto? Y obviamente hay mucha gente que ha estudiado muchísimo más este tema, pero como les decíamos en el anterior live, este va a ser la versión origen. Sí, así es. De lo poco que con humildad les podemos compartir acerca de lo que hemos estudiado de la mente de Cristo. Hoy vamos a hacer como un ejercicio extraño y es como médicos, terapeutas, psicoterapeutas, analizar la mente de Cristo como si fuera pues una historia clínica mental, sí, ¿cierto? como un estudio de caso. Es un estudio de caso y vamos a analizar un poquito, a ver la mente de Cristo. No sé si vamos viendo a ver ya quiénes nos van acompañando para ver si arrancamos del todo. Entonces sí, la idea es hoy analizar la mente de Jesús como si Él fuera a ser evaluado y los pudiéramos analizar un poco. ¿Quién está ya por ahí? Cata Vázquez. Oh, Katica, gracias por conectarte. Y Omar, ¿cómo estás, Omar? Hola, Omar, qué bueno que estén con nosotros, gracias por conectarte. Sí, las preguntas que vayan teniendo, todo esto, igual que en el live pasado, vamos a tener un tiempo para preguntas, obviamente las que les podamos contestar desde acá. Y si no, pues podemos contestarles por interno también, ¿no? Si va saliendo alguna necesidad de pronto, porque vamos a hablar otra vez un poquito de depresión, un poquito de ansiedad, un poquito de desafíos emocionales también, entonces nos pueden preguntar tranquilos, ¿no? Sí, así es. A ver, bueno, entonces vamos a empezar entonces con el ejercicio de hoy, ¿no? Hay un versículo que es súper interesante. Es 1 Corintios 2 del 15, que dice, en cambio el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Pues así está escrito, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el versículo bíblico que va a ser nuestro sustento, ¿cierto? Acá Pablo dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo, así que por eso hoy queremos hacer ese ejercicio de analizarlo muy psicoterapéuticamente, aunque no necesita bioterapia, para aprender un poquito cómo es una mente sana, cómo es una mente lúcida, y nos deja un estándar bien interesante para saber que nosotros debemos alcanzar esos pensamientos. En Isaías dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y es como si nuestra mente empezara a elevarse para poder alcanzar ese tipo de pensamientos. Eso es lo que hoy buscamos con este live. Hola Connie, ya se conectó Connie. Hola Connie. Tan linda, Connie que ha estado muy bien. presente, ¿no? Sí. Esta semana desde que iniciamos ROA. Sí. Ha estado ahí muy presente. De verdad, Connie, gracias por todo el apoyo, porque es un apoyo con cariño. Sabemos que estás orando por nosotros y es muy bueno, de verdad, contar contigo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces entramos en materia, doctor Pachito, a analizar entonces la mente de Jesús. Bueno, entonces no sé si como que das una especie como de explicación cómo uno hace cuando va a hacer una historia clínica mental, ¿no? Que mira que el afecto, que el... Sí, pues hay diferentes aspectos que miramos para evaluar la historia clínica del pensamiento mental, la historia clínica del examen mental, mejor. Así como se hace un examen físico que se divide por sistemas, ¿cierto? Hay un examen mental también que se divide por áreas del aspecto mental del paciente.
hoy vamos a tocar dos partes de cómo siento hasta cómo me relaciono con otra persona, y el pensamiento, que es pues cómo está pensando una persona, ¿no? Está asociado también el lenguaje, ¿cierto? Ajá. Si su lenguaje es coherente, si su lenguaje tiene sentido, nos habla que el pensamiento está funcionando bien. Entonces uno en una historia mental mira cómo está su juicio, cómo está su raciocinio, cómo está su atención, ¿sí? Que está en el hoy, que está presente. Y bueno, mirando versículos y estudiando un poquito la palabra, podemos hacer este examen de una manera bien interesante. Es importante entonces que lo vamos a dividir en dos grupos, pensamiento y en el grupo del afecto, para analizar la mente de Cristo. Es bueno estos dos grupos porque hay enfermedades mentales que están distribuidas en estos dos grupos. Están los trastornos del afecto y están los trastornos del pensamiento. Ejemplos de trastornos del afecto está la depresión, la ansiedad, y del pensamiento, por ejemplo, una esquizofrenia que maltrata o que altera el pensamiento. Entonces, vamos a empezar con el afecto. Es que esto es todo un reto lo que vamos a hacer, pero es súper interesante. Sí. Bueno, les quiero leer para esto un texto que es preciosísimo, que está en Cantares 5, en la versión La Pasión. Ahí, por favor, pónganle mucha atención, porque explica realmente el pensamiento de Jesús. La versión La Pasión lo que busca es coger cosas que son un poquito simbólicas, que son difíciles de entender, y las aterriza más. Ese es el objetivo en gran parte de esa versión. Y por eso van a encontrar que es un poco diferente al resto de lo que normalmente encontramos en traducciones, pero es muy interesante poderla entender o verla de esta manera como nos lo plantea la versión La Pasión. Entonces, Cantares 5, desde el versículo 12, hablando de Jesús, porque recuerden que el amado en Cantares es tipo de Cristo y la novia de Cantares es tipo de la iglesia. Entonces dice en el versículo 12, hablando del amado de Cristo, dice: lo ve todo con puro entendimiento. Qué hermosa es su percepción sin distorsión. Aquí ya va lo primero que vamos a ir analizando. Lo voy a leer todo y después lo vamos a analizar. Dale. Otra vez, lo ve todo con puro entendimiento. Qué hermosa es su percepción sin distorsión. Aquí ya se nos está mostrando como la mente de Cristo, ¿no? Sus ojos descansan sobre la plenitud del río de revelación fluyendo tan limpio y puro. Mirando su suave rostro, veo tanta plenitud de emoción. Aquí ya mete el área del afecto, la emoción. Mirando su suave rostro, veo tanta plenitud de emoción, como un hermoso jardín donde crecen especies aromáticas. ¡Qué hombre! Nadie habla palabras tan ungidas como estas palabras, que a la vez perforan y sanan. ¿Qué tal esto? Palabras tan ungidas como estas palabras, que a la vez perforan y sanan. Mira cómo sus manos tienen poder ilimitado, pero nunca lo usa con enojo. Ya hablamos de una emoción. Nunca lo usa con enojo su poder, porque Él es siempre santo, mostrando su gloria. Su lugar más íntimo es una obra de arte tan hermoso y brillante. Su lugar más íntimo es una obra de arte. ¡Qué belleza! Ahí nos muestra cómo es el mundo interior de Jesús. Su lugar más íntimo es una obra de arte tan hermoso y brillante. Él es firme en todo lo que hace. Yo leo esto y yo digo, yo quiero tener esto. Al llegar al punto que mi mundo interior, yo pueda decir, es una obra de arte. Mírenme todos por dentro, mírenme todo mi pensamiento, mírenme todo mi administración. Mi lugar más íntimo, ¿no? Mi lugar más interno. Eso, mírenme todos mi administración de emociones y vean belleza. Eso es preciosísimo. Entonces, desde el afecto, vamos a arrancar. Recuerden que afecto está asociado con emociones. Entonces, como acabo de leer en Cantares 5:13, la versión La Pasión, dice: mirando su suave rostro veo tanta plenitud de emoción. Y esto me encanta porque a veces nos imaginamos a Jesús, ¿sí? Como sí, los santos que siempre tienen la cara... Sí. Y creemos que eso es santidad, pero dice que en el rostro de Jesús se ve plenitud de emoción. ¿Cómo es un rostro con plenitud de emoción? Está radiante. Aún creo que cuando estaba enojado su rostro también lo podía expresar
de manera santa. Ujú. Y cuando estaba toteado de la risa, pues estaba toteado de la risa. Esto nos muestra que había un Jesús que se carcajeaba de Sí, la risa. sí, que era coherente, ¿no? Era coherente con el momento, con el tiempo, con la circunstancia, y su emoción era coherente con el tiempo y con la circunstancia que estaba viviendo, Ay, ¿no? sí, Entonces estoy en un momento de profunda tristeza. ajá, Había plenitud de emoción en la tristeza, o sea, hay una tristeza, como vamos a ver ahorita, ¿cierto? ajá, Hay una tristeza que se vale tener, ajá, ¿cierto? ajá, O estoy alegre, ujú, ¿cierto? Y su rostro, lo que tú dices ahorita, su rostro mostraba esa plenitud de esa emoción, ajá, que es la alegría. ajá, Mm. bien administrada. La Bien ira, administrada. bien Ajá. administrado, que eso es otra Correcto. cosa Sí. increíble que Sí. podemos ver en él. Ujú. Entonces, esto de plenitud de emoción va a ser como está en versus, más bien, versus la incontinencia emocional, que los que nos han estado siguiendo, pues ayer Pacho habló de procrastinación y de la palabra acrasia, no sé Sí. si se acuerdan, que acrasia es incontinencia emocional. Ujú. Entonces, plenitud de emoción no quiere decir que yo desborde, pues, como en un accidente Sí. urinario, Ajá. toda mi emoción, o como si Correcto. fuera un accidente emocional, podemos Sí, empezar a hacer, sí, sí. pongamos un diagnóstico origen, hoy queda incontinencia emocional y Sí. accidente Emocional, sí, es como si te orinaras Sí, de la enfrente de emoción, la pues. gente, Ajá. sí. Sí. Y tenemos a veces accidentes emocionales que son terribles y después uno quiere decir, no, ¿por qué lo hice? Sí, por el contrario es, esta plenitud de emoción es el poder administrar con responsabilidad mis emociones. Y Jesús tenía eso, él sabía cómo administrar con responsabilidad sus emociones. Ahorita que dices eso, esa es la definición de inteligencia emocional, es la administración adecuada de las emociones. Se me va a olvidar. Vale. Estaba por allá guardado en alguno. Entonces, Jesús podemos ver que con plenitud de emoción, por ejemplo, tuvo continencia, Sí. no incontinencia, sino continencia emocional en medio de la Correcto. crucifixión. Sí. ¿Sí? Cómo él iba cuidando a sus amigos, Ujú. defendiéndolos, dejando a su madre al cuidado del discípulo, Sí. perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, es como si pudiera tener ojos en medio de la circunstancia difícil y estar en continencia emocional, en una administración de sus emociones, a pesar de que tenía plenitud de emociones. Esto es algo que queremos dejar porque la plenitud emocional es parte de la vida en Cristo, ¿cierto? Sí, así es. Y aquí yo creo que vale la pena recalcar este tema que tocas de Jesús teniendo cuidado de su mamá en pleno momento de la crucifixión, triste, sufriendo, en un punto de ansiedad terrible, un moribundo que está siendo torturado, porque no es solamente un moribundo que está muriendo por una enfermedad, sino que está muriendo desangrado, que está muriendo Humillado, rechazado. con un trauma craneoencefálico, con un trauma en su tórax, que está perdiendo sangre, o sea, y él, aún en ese momento de estrés orgánico, de estrés fisiológico, no solamente estrés emocional, ¿sí? Él es tan consciente emocionalmente y tan responsable emocionalmente que aún en ese momento tiene cuidado de su mamá para no dejarla pues sola, y se la encarga a Juan. Muy lindo. Muy lindo. Es impresionante, Muy lindo. es impresionante lo que hace Jesús, Muy lindo. es impresionante. Recuerden que todo esto es para animarnos, ¿cierto? Que podamos irnos diagnosticando y comparándonos con la mente de Cristo. Evaluemos cómo es nuestra capacidad o nuestra continencia emocional. Si a veces tenemos accidentes emocionales, ¿sí? Derrames emocionales, está bien el permitirnos vernos como de cara a cara con Él y ver esta belleza y que empiece a ser un propósito, ¿cierto? Creyendo en lo que hace el Espíritu, de poder activar, como te he dicho todos estos días en los videos, el músculo del dominio propio. Sí, así es. ¿Qué significa emoción? ¿Cierto? Sí. Como para ver cómo es esto de las emociones. Dice, las emociones que él tenía. Exactamente, dice, viene del latín emotio, emotionis,
nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo, emovere, que está dividido en y movere. Mover es mover, trasladar, impresionar, y tiene el prefijo que es desde. Significa desalojar de un sitio a otro. Las emociones tienen la capacidad de hacer que alguien se mueva de un sitio a otro, ¿sí? ¿Para qué Dios diseñó las emociones? Para movernos de un sitio a otro. Si yo contengo mis emociones pensando que, digamos, esto es, no sé, esto es una plenitud espiritual y entonces el espiritual no tiene emociones, pues estamos olvidando el diseño de Dios. Dios nos dio emociones y la función de la emoción es movernos de lugares a otros. Eso es precioso. Y hoy queremos hablarles un poco de las emociones. Nosotros le pusimos un nombre origen y son emociones de reino, emociones espirituales de reino. Emociones de reino, y también le pusimos el nombre inteligencia emocional espiritual, porque encontramos que hay unas emociones que maneja Jesús que son altas, que son elevadas. Nosotros podemos manejar alegría, pero Él habla del gozo. Nosotros manejamos la emoción de tranquilidad, pero Él manejaba la emoción de paz. Aún manejaba tristezas altas. Altas me refiero no en intensidad, sino en trascendencia. Su ira la manejaba como debía ser su ira, porque Dios dice la palabra que Dios siente ira, es tardo para la ira y es grande en misericordia, pero entonces siente ira. Así que la ira no es una emoción perversa ni nada, la ira es una emoción que Dios nos dio por diseño. Recuerden otra vez acrasia, ¿no? Incontinencia emocional, voluntad muy débil. Se distingue cuando alguien actúa inconsistente o contra su mejor juicio, aunque conozca lo correcto. Entonces hoy vamos a entrar en este cuento de las emociones de reino o emociones espirituales. ¿Cómo fue? Inteligencia emocional espiritual. Esto es un concepto origen. Sí, así es, sí, que ya lo venimos pensando desde hace un tiempo, ¿no? Pero son solo pensamientos, sí, no queremos que piensen que esto es doctrina ni nada, son solo pensamientos que queremos compartirles. Sí. Entonces, ¿qué emociones vemos en Jesús? Bueno, el gozo, ¿sí? Para vivir en emociones más altas. Me acabo de acordar de un chispazo que el Espíritu Santo me dio cuando estaba aprendiendo esto. Y es que, como les acabo de contar, la emoción, su diseño es moverte de un lugar a otro. Para eso sirve la emoción. Y este fue el chispazo. Una emoción de reino nos mueve de un lugar natural a uno sobrenatural. Tenemos que ponerlo en frasecitas. Para recordarlo. Sí, una emoción de reino, ¿cierto? Si la emoción mueve, entonces si es una emoción de reino alta, nos va a mover de un lugar natural a uno sobrenatural. Y por eso entonces hoy vamos a estudiar las emociones altas. El gozo. En Juan 15:11 empieza a decir él tan bonito. A mí me da mucha ternura cuando él habla de sus cosas. Como si muchos le entendieran, pero de su lugar más íntimo, ¿no? Sí. De su lugar más interno. Sí, muy lindo. Que dice, mi padre y yo somos uno, como contando su intimidad. Yo hago todo lo que él dice, él vive en mí y los que están en mí, entonces mi padre y yo vamos y vivimos en ellos, y toda esta unidad que hay en Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice, yo les estoy... No, o sea, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros podemos ser llenos de un gozo que es alto. Por ejemplo, el entendimiento de eso, que somos uno solo. Uno solo nos debería dar su gozo. Dar mucho gozo. Dar mucho gozo. Y también hay un texto, si no estoy mal, es en Nehemías, que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. No mi gozo, ¿cierto? Sino el gozo del Señor, el alegrarme en su gozo, el experimentar su gozo, va a ser mi castillo donde me refugio y va a ser mi fortaleza. Sí, y el gozo de poder acceder a su mente también, ¿no? Que es lo que nos decías de 1 Corintios 2:15. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias a lo que Él hizo, nos da este acceso al poder tener la mente de Cristo, al poder tener este sistema de pensamiento. Esto es hermoso, esto da mucho gozo. Sí, esto da mucho gozo. Otra emoción
de reino es paz. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Pasar de tranquilidad, o esperar me calmo, o... De serenidad. Sí, como un asunto todo un poquito de pronto, como, sí, solamente... Muy mental, muy Eso, emocional, muy mental. solamente muy de inteligencia emocional, ¿no? Que está Claro. bien, Ujú. está bien, pero hay más. Hay más. Hay más que una inteligencia emocional. Así es. Entonces está esto de la tranquilidad. ¿Qué proponemos para tener la mente, para activar ese entendimiento de la mente de Cristo y vivirla en nosotros? Que hay una emoción que él experimentaba que era la paz, ¿sí? Y paz en griego es irene, que es también orden, ¿sí? Tiene mucha definición, ¿no? Paz, además en el hebreo es shalom, que es la plenitud completa, salud, paz, tranquilidad, alegría, bienestar. Y él llega y dice, mi paz les doy, o sea, ahí yo lo que veo es que le está diciendo, mi paz no es como, realmente lo está diciendo, mi paz no es como la de este mundo, Sí, así es otro tipo de paz, es elevada. Sí. Y esa es la paz que les dejo, mi paz les doy, mi paz les dejo. Eso es en Juan 14. Juan 14. No se angustien ni tengan miedo. Aquí ya empezamos a tocar el tema del temor, del miedo. Cómo Jesús sentía miedo. ¿Cuál era el miedo que Jesús sentía? Porque él decía, mi paz les doy, no se angustien ni tengan miedo. Así que él, si esa paz produce que no nos angustiemos ni tengamos miedo, entonces, ¿cómo era el miedo de pronto que Jesús en algún momento llegó a experimentar? Eso ya lo vamos a ir mirando. Porque era hombre. Porque era hombre también. Y tenía cerebro. Sí. Y tenía neurotransmisores. Tenía cortisol, tenía adrenalina, tenía serotonina. Es la humanidad de la que decidió vestirse. Y cómo esa humanidad la elevó. La llevó a un estado más pleno, ¿no? Sí. Bueno, pues... Paremos aquí para un saludito. Para un saludo, sí. Diel Javier se unió, bienvenido. Andreita también. Isa. Hola también. a todos. Reconciliación generacional. Gracias por estar. Sí, gracias por estar pendientes. Nos gusta mucho también lo que ustedes están haciendo y estamos para apoyar también lo que ustedes están haciendo. De verdad, gracias. Angisita por Facebook. Angisita, no sé si ya se escucha mejor Angisita desde La Guajira. David, hola David, ¿cómo estás? David Rincón. Robinson Boada desde Tocancipá, muy chévere. Consuelo Velosa desde Fusa. Hola Consuelo. Nos alegra poder llegar a todos estos lugares. Sí, nos alegra mucho, sí. nos alegra mucho. Muy bien. Muy bien, entonces para los que se están uniendo, estamos analizando la mente de Jesús. Nos estamos motivando para ver que es asequible, que Él nos dejó el camino abierto para empezar a tener una mente elevada, una mente alta, y estamos analizando a Jesús como si fuéramos su médico o su psiquiatra, aunque no necesitaba psiquiatra, Sí. pero ¿cómo sería el examen mental de Jesús? Estamos dividiéndolo en dos áreas que son normalmente las que uno usa para evaluar a una persona, pensamiento y emoción, y en este momento estamos en las emociones. Sí. Entonces estamos hablando que Jesús experimentaba emociones altísimas, altas. Gozo, que es más alto que la alegría. Paz, que es más alta que la tranquilidad. Tristeza. Sí. Tenaz, ¿no? O sea, hay uno que dice, ¿sí? ¿Sí sentía tristeza? Sí, pues en Getsemaní dice que él estaba triste hasta la muerte. Sí. Cuando los evangelios describen el relato del Getsemaní, a punto de entregarse y tomando esta decisión tan importante para nosotros, él decía, y para él, él decía, describen que él estaba triste hasta la muerte. Esa es una tristeza extrema. Y como les decíamos en el anterior live, él llegó a sudar gotas de sangre de la vasodilatación tan impresionante que estaba teniendo, del estado de estrés emocional al que llegó en ese momento, porque estaba siendo torturado emocionalmente ya, pero aún no estaba viviendo la tortura física. Cuando nos pusimos a buscar la tristeza, ¿qué significa en el hebreo?
es la palabra atzab, que es tallar y es fabricar. Esto es hermoso, Dios mío. O sea, la tristeza tiene un objetivo y es tallar y moldear algo en ti. Y eso pues dijimos, ¿cómo así? Tratando de buscar esto y encontramos un texto en la Pasión que es 2 Corintios 7 del 8 al 10. Miren esto tan lindo. Habla de dos tipos de tristeza. Una tristeza que mata, que es la baja. Sí. La tristeza de este mundo, por decirlo de alguna manera, que es una tristeza que te deprime, que te roba, que hace que no vivas el hoy, que procrastines, que no puedas tener ojo bueno para ver las cosas. Que en vez de construir, destruye. Ajá, esta es la tristeza baja. Pero Cristo tenía una tristeza por diseño, una tristeza elevada. Y Pablo habla de este tipo de estos dos tipos de tristeza en 2 Corintios 7, 8 al 10. Uy, sí, eso es buenísimo. Eso es muy lindo. Aquí va. Incluso si mi carta te hizo sentirte triste, no me arrepiento de haberla enviado, aunque me sentí muy mal por un momento cuando escuché cómo te dolía. Entonces Pablo le envía una carta de exhortación a los de Timoteo, no es en Corintios, a los corintios, y dice: aunque me sentí muy mal por un momento cuando escuché cómo te dolía, ahora estoy en exceso de alegría, no porque te puse triste, sino porque tu dolor te llevó a un profundo arrepentimiento. Wow. Hay una tristeza que lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento como cambio de manera de pensar. Ese es el significado de arrepentimiento realmente, y es cambio de manera de pensar. Y por ende va a haber un cambio en la manera como vives, ¿no? Así es. Y recuerden que es una emoción, o para qué está, para moverme de un lugar a otro. La tristeza me va a mover de un lugar, una tristeza alta de diseño me va a llevar de un lugar a otro. Entonces continúa ahí. Experimentaste una tristeza piadosa, o sea, es una tristeza especial. Y como Dios lo propuso, produjo una ganancia en ti. Como Dios se lo propuso, esa tristeza produjo una ganancia. Aquí entonces, si hay alguien ahí conectadito que de verdad está sintiendo tristeza, discernir qué tipo de tristeza es. Si es una tristeza de pronto que te está de verdad destruyendo, que bueno, en fin, eso hay que, chao, no más. Por ejemplo, los tipos de tristeza, depresión, que te hunden. Pero hay ciertos tipos de tristeza, de pronto perdiste algo, algún tipo de duelo, un desafío. Te estás adaptando de pronto a una situación. ¿Qué tal si tomas esa tristeza y permitas que te mueva de un lugar a otro? ¿Sí? Usar esa tristeza para que cumpla su función. Experimentaste una tristeza piadosa y como Dios lo propuso, produjo una ganancia en ti, no una pérdida. Qué lindo. Esa tristeza no produjo pérdida, por lo que no he hecho ningún daño, dice Pablo. No he hecho ningún daño produciéndote esa tristeza. Dios nos diseñó para que sintiéramos remordimiento por el pecado con el fin de producir el arrepentimiento que conduce a la victoria. Esto no nos deja sin arrepentimiento, pero el dolor del mundo obra para muerte. Esa es la tristeza. Entonces, ¿cómo sabes qué tipo de tristeza, cuál aceptas y cuál no? La que tú ves que te puede llevar a arrepentimiento, que tú puedes ver la situación que te produce tristeza con ojo bueno, transformarle, decir, ok, me voy a arrepentir, voy a cambiar la mente y no voy a pecar más. Recuerden que pecar es no dar en el blanco. Es como si yo fuera a lanzar una flecha y me equivoqué. Y la tristeza lo que va a hacer es que cojas otra vez el arco, la flecha y apuntes donde tienes que apuntar. ¿Cómo vamos por ahí? Ahí en esta parte de la tristeza y del sufrimiento, en Hebreos, ¿no? En Hebreos 5:8, a mí me encanta Hebreos. Dice que, bueno, Cristo, siendo totalmente Dios, pero siendo también totalmente hombre, ¿no? En su cuerpo, Jesús, dice que aprendió obediencia a partir de su sufrimiento. Eso es lo que dice Hebreos 5:8, no lo digo yo. Que Jesús era tan humano que aprendió obediencia a partir de su sufrimiento. Hermoso. Esto es espectacular. Y ahí se ve la función de la tristeza y del sufrimiento. Aprender obediencia, aprender algo nuevo. Algo de lo que tú tocabas en el Ruah, en el primer Ruah del 20 de julio de libertad, ¿no? Al final tú decides qué hacer, tú sí tienes la libertad de decidir qué hacer
con el sufrimiento al final. La última de las libertades la tienes tú, lo que decía Víctor Frankl, ¿no? Que es un concepto muy, muy bíblico. Al final tú no puedes controlar las circunstancias alrededor que te están produciendo dolor, sufrimiento. De pronto no puedes controlar el cáncer que ya está en una etapa terminal. De pronto no puedes controlar ya el perder este ser querido. Pero al final puedes decidir qué haces y cómo reaccionas con respecto a esa circunstancia. Y Jesús lo tomó para aprender obediencia a partir del sufrimiento. Esto es espectacular. Así que propuesta para la mente de Cristo: ¿qué tal si usas lo que te está produciendo sufrimiento para aprender obediencia y para permitir que Él te mueva de un lugar que de pronto no está tan certero a un lugar fijo, a un lugar real, a un lugar que te catapulte a otras cosas en Él? Esa es la tristeza. Ahora vamos con la otra emoción, que es el miedo. Estamos hablando de las emociones básicas que sienten los humanos, ¿no? Sí. Alegría, tristeza, miedo, ira, esas cuatro. Alegría, tristeza, miedo e ira. Entonces ya hablamos del gozo, la alegría alta. Ya hablamos de, obviamente eso lo vamos a ir tratando con más profundidad, Sí, por supuesto. en otros, hoy es como por arribita. Alegría, la tristeza, ya la tratamos, la tranquilidad, que es la paz, que es el orden, el irene, el shalom, y que Él no la quiere dar. Bueno, en cuanto a la paz, perdónenme, pero no puedo dejar pasar eso, es que en Filipenses dice, si quieren saber cómo uno entra a esa paz, léanse Filipenses 4. No se preocupen por nada, oren por todo, agradezcan, y entonces vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará el corazón y la mente. Uy, Dios mío. En Cristo Jesús. O perseveran tus pensamientos en Él, y entonces vendrá una paz que sobrepasa entendimiento. Este es el tipo de paz que nosotros deberíamos tener, ¿cierto? Recuerden que estamos proponiendo hoy que nos pongamos todos un reto de tener emociones de reino, emociones altas. Entonces, bueno, ahora viene el miedo. Sí. ¿Qué estás pensando que se te fue? Pues me quedé pensando en esto de una paz que sobrepasa todo entendimiento, el entendimiento visto desde las diferencias de inteligencias, las diferentes inteligencias que hay, ¿no? La inteligencia matemática, la inteligencia del lenguaje, la inteligencia de la comunicación, la inteligencia, ¿cierto? La inteligencia emocional, eso es entendimiento, ¿no? Lo que ahí se refiere como entendimiento. Pero está la inteligencia espiritual, que es la que Jesús nos propone, ¿no? Que es la que sobrepasa todo entendimiento. Qué lindo. O sea, esto yo no lo puedo entender con mi cabeza, esto no cabe en mi entendimiento, esto sobrepasa mi entendimiento. Este lugar alto al que nos llevan las emociones del reino, no lo voy a poder entender en mi conocimiento. Es algo que voy a experimentar y que voy a vivir por gracia, porque Jesús quiso que lo experimentáramos, obviamente teniendo unas conductas, ¿cierto? Porque si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, con los que yo puedo hacer como una higiene mental o una higiene espiritual, con la que yo puedo cuidar esto, pero esto finalmente es por gracia, es porque Jesús dice, yo se las doy, ¿sí? No como el mundo se las da. Ay, qué lindo. Yo no solamente les vengo a dar inteligencia o conocimiento, ni solo les vengo a dar inteligencia emocional, que es lo que está muy de moda ahorita y repito, está bien, sino Él nos dice, yo se las quiero dar, no como el mundo se las da, sino como yo se las doy. Yo quiero que vivan en la plenitud emocional en la que yo vivo, pues en la que el mismo Jesús experimentaba. Cierto que da mucha esperanza, yo pienso en esto, y el anhelo de subirse una montaña mayor en este proceso de restauración a mí me anima muchísimo. Sí. Bueno, entonces ahora sí, el tema del miedo. Ajá. Habíamos encontrado en Isaías 11:2. Uy. Ese es un poquito el tema de pensamiento, pero queremos meternos ahí. Y es que habla que en el retoño, ¿cierto? En él va a reposar el espíritu de sabiduría, de entendimiento. Eso ya lo vamos a hablar en pensamiento. Pero dice que sobre él reposa el temor del Señor. Ese retoño proféticamente al que se refiere Isaías es Jesús, ¿no? Es el Cristo. El Mesías, sí, es verdad. Y dice que sobre él reposa el espíritu del temor al Señor. Ay, Dios mío. Y en Isaías 8, quiero darles el versículo, y ahora no lo encuentro, ahorita más adelante yo sé que lo vuelvo a encontrar.
En Isaías 8 dice, por favor no pienses como todos piensan, no temas a lo que ellos temen. No llames conspiración a todo lo que ellos llaman conspiración. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales, solo a Él debes temer. Solo Él te debería hacer temblar, Él te mantendrá seguro. Les cuento aquí entre nos que esa ha sido mi palabra rema eterna. Sí. No llames conspiración, ¿no? Ay no, amenaza por todo lado, o está chismeando en contra de mí, ¿no? Esta paranoia como comunitaria. O en la universidad, ¿no? Cuando viviste ansiedad. Sí, sí. Esta fue yo cada vez que iba a la universidad con mis crisis de pánico, esto era, no temas a lo que ellos temen, ¿sí? Solo teme a Él es el que te debería hacer temblar, y si eso pasa, dice al final, en Nueva Traducción Viviente, dice, Él te mantendrá seguro. ¡Ah, qué belleza! Entonces, o sea, tener este temor de Él, el Santo, y no temerle a nada más, me mantendrá seguro. Dios mío, Él es eternamente bueno. Sí. Acabas de decir, sí recordé, pero no estoy segura, en Isaías 54 cuando dice, no temerás, no tendrás opresión porque no temerás y el temor no se acercará a ti. Sí, es esto de no temer, y entonces me mantiene seguro y me mantengo seguro porque no temo. Es como hay un círculo muy lindo. Entonces, el temor del Señor, entonces recuerden que nos estamos elevando nuestras emociones naturales a las altas. ¿Qué tal si empezamos a pedir esta revelación? No temer a los hombres. Y ese temor es reemplazado por el temor al Señor. Él te mantendrá seguro. A Él deberías temblar. Él sí te debería hacer temblar. Sí. La ira. Hay un texto en Efesios 4:26 que dice, airaos pero no pequéis. Así que dice que sí podemos tener ira. Sí. Y la ira, la función de la ira es ejecutar justicia. Por eso habla que Dios siente ira, es tardo a la ira y grande en misericordia. Y vemos a un Jesús airado cuando fue al templo. Y yo creo que la plenitud de emoción de Jesús en su rostro era de ira, ¿cierto? Una ira correcta, santa, diciendo, no van a volver la casa de mi padre una guarida de ladrones. De comercio, pues. Sí. Y ¿qué entendemos acá? Que yo puedo airarme, pero no pecar. Que yo puedo sentir ira y necesito administrarla. La ira puede ser un río que destruye si yo la suelto, si yo tengo un accidente emocional, una incontinencia emocional. La ira la puedo regarla y destruir, o puedo gobernarla, casi como ponerle un canal de un río donde la ira se derrame y se pueda expresar. Esto es el manejo de la ira. Cada vez que sientas ira, pregúntate, ¿por qué tengo ira? Y es probable que la causa, estoy segura, es una injusticia. Entonces ahí te calmas y dices, ok, ¿cómo ejecuto justicia? Pero estoy así, entonces esperas, te calmas y dices, bueno, mañana voy a hablar con esta persona, voy a usar mi lenguaje adecuadamente, es algo que debo decir porque necesito que haya justicia. Estamos en un mundo donde necesitamos justicia y estamos callándonos, reprimiendo nuestra ira, y por eso el mundo está mal, porque los santos debemos ejecutar nuestra ira. No me lo malentiendan, ¿cierto? Es traer justicia a la tierra, y se hace de muchas maneras. Se hace con iniciativas nuevas, con empresas. Yo como ejecuto mi indignación con creatividad. Yo creo que mucha de nuestra ira hacia la depresión, hacia la muerte, la estamos expulsando aquí en estos programas. Esto es una manera de administrar la ira. Aquí donde ven, aquí hay ira, hay indignación por suicidios, hay indignación por gente que no se puede levantar de la cama, por personas, no con ellos, sino por esas cosas que los están oprimiendo, maltratando, torturando emocionalmente. Y en Cantares 5, que es el que estamos estudiando, que es la pasión, dice, mira cómo sus manos tienen poder ilimitado. Cantares 5:14. Pero nunca lo usa con enojo, porque Él es siempre santo, mostrando su gloria. Es muy lindo. Entonces, aquí clave con la ira, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ay, sí. Eso es clave. Es clave que te pongas en paz con el día, es clave que no dejes que la ira
que no te quedes con ira cuando te vas a la cama, no solamente con tu esposa, ¿cierto? Sino con tus hijos, con las circunstancias, con las personas, con el día mismo. Ponte en paz, no dejes que la ira esté en tu corazón. Y si sientes ira, te estás acostando y sientes ira, entonces tú dices otra vez, ¿por qué estoy sintiendo esto? Oh, pasó esto. Ok, como mañana o el día conveniente, hablo, creo, restauro, no sé, ejecuto la justicia y entonces yo voy a descansar esa noche, me voy a acostar bien, sin enojo, porque ya en mi cabeza hay un plan de cómo administrar esa emoción y cómo ejecutar justicia. Creo que más... Sí, bueno, bienvenida Angisita. Tenemos esa visita en nuestra casa esta semana, ¿cierto? Angilandia Zaval. Bernie. Hola Bernie. Felices de que estés acá, Bernie, con nosotros. Edicita. Tan linda, qué bien Sí. que estés por acá. Isa. Janita. Ahora. Y Katica del Río. Oh, Katica hermosa. Qué chévere que estés por aquí. Sí. Bueno, muy bien, esa es la parte emocional. Recuerden que eso es muy profundo, vamos como por encimita, no sé cómo vamos también. Es bueno ir mirando el tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Híjole. Pues les cuento que vamos a tener que hacer todo esto como raro en más contenidos, en videos de más contenidos. Yo creo que vendrá la mente de Cristo segunda parte. Sí, no, esto obviamente va a haber mucho porque la propuesta es de verdad que podamos tener su mente. Bueno, en cuanto a lo del pensamiento, lo que hablábamos en Cantares dice que él lo ve todo con puro entendimiento. Después dice, qué hermosa su percepción sin distorsión. Estoy leyendo Cantares 5, versículo 12 en la versión La Pasión. Lo ve todo con puro entendimiento, con puro entendimiento. Es lo que tú hablabas en el Ruá de hace 2 días, si no estoy mal. ¿El del ojo bueno? El del ojo bueno, wow, ver todo con un ojo bueno. Con un ojo bueno, sí. Qué hermosa su percepción sin distorsión. Ay, sí. No. Qué hermosa, imagínense una percepción hermosa, Sí. sin distorsión. Sus ojos descansan en el río de la revelación tan limpio y puro. Ya. Sí, y además esto de qué hermosa su percepción sin distorsión, hay un tipo de pensamientos que eso tal vez era en otro live, ¿cierto? Que son los pensamientos distorsionados. Sí. Y son esas falsas percepciones que tengo. Ajá. Y que yo aseguro que son la realidad. Ajá. Pero realmente son maneras distorsionadas de pensar. Y de ver la realidad. Y de ver la realidad. Percibir. Y él dice que aquí dice que su percepción es hermosa y sin distorsión. O sea, Cristo no tiene pensamientos distorsionados. No. Así que nosotros vamos a trabajar para tampoco tenerlos. Limpiarnos de distorsiones da mucha paz. Nos eleva. Después vamos a hablar de pensamientos distorsionados. Algo que también tenía en su capacidad de pensamiento, eso es como juicio, de un poquito Sí, en la sí, historia sí, sí, mental, sí. En la historia clínica El mental. juicio, ajá. Él decía todo el tiempo, es necesario o no es necesario, es mi tiempo, no es mi tiempo. Uy, es como eso si él es estuviera todo el tiempo espectacular. discerniendo, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, cuando se le perdió a los papás, lo encuentran y como que pasa y dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. 12 años y ya con una mente sí. espectacular, con un juicio totalmente Esto es necesario. exacto. Es necesario Sí. que haga esto. Y nosotros a veces en distorsiones hacemos lo más urgente, lo que es en vez de lo necesario. Él siempre hacía lo necesario, ¿sí? No nos movemos por lo urgente, sino por lo real, por lo necesario. También a María le dice, cuando le dice, Marta, tranquila, María escogió lo necesario, dice en una traducción, y no se le va a quitar. Escogió lo que es realmente necesario. Él discernía eso. Y también lo de, no ha llegado mi hora, mamá, todavía no ha llegado mi hora, o mi hora está llegando, sí. Pedro, o va a llegar la hora samaritana, en que los verdaderos adoradores era un discernidor de tiempos y de momentos. Eso es parte de un pensamiento lúcido y sano. Con inteligencia espiritual. Sí, ¿no? Sí. Adecuado uso del lenguaje. Cantares 5:13. El lenguaje está asociado con el pensamiento, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Está ligado lo que yo hablo con lo que hay en mi ser. Así que, como yo juzgo el pensamiento de alguien, y eso lo hacemos en terapia, escuchando hablar a alguien, le encontramos sus distorsiones, en fin. ¿Cómo es el lenguaje de Jesús? Cantares 5:13b. Nadie habla
con palabras tan ungidas como estas que a la vez perforan y sanan. Ay, Dios mío, sí. No, eso tenemos que ampliarlo más, ¿no? Salmo 45:2, tus labios son fuente de elocuencia. Bueno, otra traducción dice, de tu boca se derraman palabras amables. No. Así que la mente de Cristo también se va a ver por la manera en cómo hables y relates tu historia. Como relatas lo que te pasa, un ojo bueno va a hacer que tu relato sea amable, sea elocuente y sea con palabras Sí. altas. En los evangelios, en los libros de las buenas noticias, la gente que escuchaba hablar a Jesús decía, ¿qué es esto? ¿Quién es este que nos habla que nos habla con tanta unción? Que nos habla con tanta elocuencia, y no es lo que estamos acostumbrados a escuchar de los maestros de la ley, de los maestros de la época. La gente quedaba maravillada de la manera de hablar de Jesús. Y ahorita que te escucho, recuerdo, si no estoy mal, que después de Pedro dijeron lo mismo, este debió estar con él porque habla. Habla parecido. ¿Quiénes eran que estos incultos ahora cómo están hablando? Nuestro lenguaje va a acabar, va a cambiar. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Para darles el regalito. 7:50, faltan 13 minutos creo. Listo, yo no sé si vamos con para mostrarles, bueno, tenemos, recuerden que Origen es una propuesta terapéutica con canciones, ¿sí? Hoy les queremos mostrar una canción, pero realmente se la vamos a mostrar de verdad el sábado 27. Esta canción se llama La mente de Cristo, tiene muchísimo contenido, ¿sí? No es una canción, digamos que para, no sé, recrearte, sino es una canción de meditar y de meter palabra en la cabecita para que de manera práctica estemos cantándola y recordándola para recordar cómo es la mente de Cristo y empezarla a adoptar en nuestra mente. Entonces no sé si la hacemos. Antecitos, me gustó mucho el mensaje que nos acaba de poner Reconciliación Generacional. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. La justicia no se puede ejercer sin paz y gozo. La plenitud emocional es vivir el reino de Dios. Así es. Me encanta. Qué resumen tan espectacular. Tuviste un chispazo espiritual, sí señor. Espectacular. Ahí está la definición de emociones de reino, ¿no? Justicia, paz y gozo. Hermosísimo. Muy lindo. Y aprovecho, Milena. Hola, con Mile trabajamos en PSQ. En salud mental. Salud mental, sí, es una terapeuta linda. Ajá. Y chévere, Sí. de pronto nos volvemos a encontrar para trabajar. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, esperemos que salga. Sí. Recuerden que el 27 va a estar bien hechecita. El 27 sale muy chévere. Sí, ya. Soy incapaz de amarte como quieres, con todo mi corazón, con mis fuerzas, con toda mi mente. ¿Quién me librará de pensamientos que no dan vida? Pero hoy entro a lo profético, a la mente divina. Tu mente, oh Cristo, yo acepto tus bellas ideas sin distorsión, tu pureza en intención. Yo anhelo, no caes en la trampa de victimización. Tu mente, oh Cristo, yo acepto tus claras ideas sin oscilación, tu gozo y agradecimiento. También quiero tu mansedumbre de corazón. Acepto tu visión, tus ojos que descansan en el río de la revelación, que tan limpio y puro va fluyendo. Acepto tu
poquito de la canción, la vamos a tener completa el 27. Gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir profundizando en este tema, en contenidos, en mensajitos. Porfa, si nos quieren comentar, por ejemplo, esta relación que ahorita nos compartieron, así crecemos entre todos. Sí. Un abrazo, de verdad, gracias por acompañarnos. Sí. Chao.